Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Los tiempos avanzan, se acerca el día del traspaso del poder. El nuevo presidente ha viajado a Europa, la conformación de su equipo de gobierno se vuelve urgente. Hay expectativa por conocer nombres. Ahora la atención nacional se concentra en la transición que deberá ser expedita. Luego los ecuatorianos pondremos la mirada en la gobernabilidad, los espacios y capacidades que tendrá el nuevo presidente para administrar, dirigir el país en un periodo muy corto. Por lo tanto, los temas de esta noche aquí en Hora 25 son la transición y la gobernabilidad. Nuestros invitados, saludo en Guayaquil a Nicole Saca. Ella es asambleísta electa por ADN. También nos acompaña en Guayaquil Jonathan Parra. Él es asambleísta por ADN también, el movimiento de Daniel Noboa. En Quito saludo la participación de Mauricio Alarcón Salvador. Él es representante de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también doy la bienvenida a Decio Machado, consultor político, estratega en comunicación. Estamos listos entonces para empezar. Saludo a Belén. Buenas noches. Adelante. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. El Ecuador tiene un presidente electo democráticamente en las urnas para completar el periodo presidencial hasta 2025. Esto luego de que el presidente Guillermo Lasso decidiera ejecutar la denominada muerte cruzada y así disolver la asamblea y adelantar elecciones. El proceso de transición ya inició en esta semana que termina y se espera que en los próximos días los equipos de trabajo del gobierno saliente y del entrante puedan trabajar en mesas temáticas. Tanto Guillermo Lasso como Daniel Noboa han mencionado que el proceso debe ser rápido por el bien de la democracia. Pero, ¿cómo han sido los últimos procesos de transición en el Ecuador? Les tenemos un reportaje que resume las 3 últimas transiciones presidenciales. Veamos. Que independientemente de la orientación del nuevo gobierno, pues dejaremos la mesa tendida, porque el éxito de ese gobierno es el éxito del país, dejar en lo posible todo listo, asumir los costos nosotros, lo que tengamos que corregir. Así Rafael Correa se refería al proceso de transición en enero de 2017, sin saber en ese momento quién resultaría ganador. Para el 19 de febrero de ese año, los ecuatorianos decidieron en las urnas que Lenín Moreno, quien representaba la continuidad del proyecto político de la en ese momento denominada Alianza País, se convirtiera en el nuevo mandatario. La transición entre Correa y Moreno, quien había sido su compañero de fórmula en su primer periodo presidencial, fue calificada por el exmandatario como inédita en la vida republicana del país. Correa le entregó 3 libros que resumían la organización, los logros y las tareas pendientes para el nuevo gobierno. Además, suscribió una ley que obligaba a futuras administraciones a entregar a sus sucesores el mismo tipo de información al final de cada mandato. Hay estilos para cada uno de los momentos de la historia. Mucha suerte, querido Lenín, mucha suerte. Yo hubiera querido recibir así el país, con toda esta información, con toda esta ayuda. Pero esa que ni siquiera parecía una transición, sino una sencilla continuidad, fue la primera gota que derramó el vaso en menos de 6 meses. No hay tal mesa servida. Entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podía haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Así Moreno se alejaba de su antecesor, de su línea política y rompía relaciones entre los militantes de Alianza País. Después de 4 años, Lenín Moreno habló también de una transición ordenada y transparente y volvió a recordar la frase: Si la mesa queda servida, no queda servida, no queda servida, señor presidente, y usted, entiendo, tiene todos los datos respectivos. Sin embargo, hemos iniciado un proceso de reactivación, hemos cuidado profundamente todos los recursos económicos. Empezamos a asumir el primer desafío, y es el gobierno en transición.
Agradezco que usted haya preparado una comisión dedicada a la transferencia de información y datos. Ahora, apenas 2 años después, el Ecuador se prepara para un nuevo proceso de transición presidencial, esta vez entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. La primera reunión fue en el Palacio de Carondelet, en donde con cortísimos discursos los mandatarios se refirieron a la importancia de hacer una transición rápida. Es importante para la democracia ecuatoriana iniciar lo más pronto posible un proceso de transición ordenada, una transición donde del lado nuestro te vamos a proveer de toda la información necesaria para que tu equipo también pueda tomar control de sus áreas en el menor tiempo posible. Y en un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia, debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro, con cooperación real. El principal problema esta vez, a diferencia del país que recibió Lasso, no está ligado a la salud, sino a la seguridad. De allí que ese será el eje por el cual el nuevo gobierno arrancará. Y ya en el camino verá si la información entregada refleja la realidad del país. Iniciamos entonces la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra a Mauricio para pedirle su criterio, su apreciación sobre lo que significa la transición. Empatar con el gobierno que sale y el que entra. Y claro, tener información y no perder tiempo. Buenas noches. Andrés, buenas noches. Un saludo para ti, para nuestra audiencia y un gusto compartir este panel con Decio, con Jonathan y con Nicole. Cuando una persona acepta una candidatura presidencial, lo mínimo que se esperaría es que conozca la realidad del país y del gobierno para saber incluso cómo redactar un plan con el que se inscribe su candidatura. No obstante, cuando ya entra a una segunda vuelta, y más aún, cuando ya es electo presidente por los ecuatorianos, la transición lo que garantiza es la continuidad de la gestión pública. Pero una verdadera transición, Andrés, no la de tomarse fotos o la de sentarse en la sala de reuniones a puro saludo protocolario. Lo óptimo en estos casos es que la transición sea efectivamente una entrega de información del gobierno saliente al gobierno entrante para garantizar que al menos aquello que busca ser implementado en el resto del periodo pueda en este caso serlo de manera efectiva. Voy a Guayaquil. Jonathan, por favor, su apreciación de lo que significa esta transición con esta frase que se ha convertido casi en un lugar común, la mesa servida. ¿En qué condiciones recibe ahora Daniel Noboa el gobierno, la conducción de la nación? Buenas noches, adelante, le escuchamos. Muy buenas noches, un saludo a todos los ecuatorianos que nos están siguiendo en esta entrevista. Bueno, la mesa no está servida, están muriendo 5.000 personas hasta la fecha, el 80% de esas víctimas son gente inocente, niños que asesinan mientras están haciendo sus deberes en la casa, mujeres y amas de casa, trabajadores, gente honesta. Entonces hay que ponerle total atención y poner el acelerador para el cambio de mando de manera inmediata. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa tiene un plan de seguridad, un plan de anticriminalidad. Cuando la política pública abarca la anticriminalidad, son planes efectivos que van a contrarrestar la alta tasa de delincuencia que tenemos en el país. Por eso estoy aplaudiendo democráticamente que el gobierno saliente dé la apertura para que se haga lo más pronto posible. El Ecuador no aguanta más, no hay tiempo que perder. Incluso después del triunfo del 15 de octubre, ya estuvimos en la calle el día lunes, martes, miércoles y seguimos. Ahí están las redes sociales con Lavín Balbonesi, ya llegando otra vez al territorio, porque esto no se trata solo en campaña, se trata de estar en el territorio todos los días, porque ganamos por unas propuestas que la gente quiere ver plasmadas en la realidad. Y hacia eso apuntamos. Ojalá la información sea real, y si no, pues no hay que estar llorando y quejándose sobre lo que ya sabemos que ha pasado, ¿no? Ahora vamos nosotros a implementar un plan de gobierno y también en el legislativo, porque los asambleístas también tienen sus propuestas y proyectos de leyes. Gracias, Jonathan. Voy con Decio Machado, aquí en Quito. Decio, esto que señalaba Mauricio, la necesidad de que uno que aspira a la presidencia y que ya es presidente electo, por lo menos debe tener una idea, una percepción del organigrama
de sus colaboradores más cercanos. Sí, por supuesto, yo creo que eso no hay duda, Andrés. En todo caso, me parece que un programa de transición es presentar, digamos, los proyectos que se quedaron abiertos, es decir, los proyectos que están marcados en el presupuesto general del Estado y que todavía no se han ejecutado o están ejecutados en parte, digamos, los proyectos que se quedaron pendientes, es decir, por hacer y que eran un compromiso, digamos, político, es decir, del Gobierno con la ciudadanía, más allá de lo que es, digamos, un análisis de coyuntura del país, que efectivamente, como tú bien indicas, ese análisis de coyuntura lo deberían tener todos los políticos a la hora de plantearse, digamos, de atreverse a disputar la presidencia de la República. Evidentemente tienen que tener contextualizado cuál es la realidad. ¿Y el equipo, los colaboradores, Decio? Bueno, evidentemente, yo creo que ahí estamos viendo cómo de alguna forma, o se siente de alguna forma que el equipo de Daniel Noboa está en fase de conformación. Me da la sensación de que, digamos, ha sido una campaña muy particular esta. Me parece, personalmente, que la campaña de Daniel Noboa en primera vuelta era una campaña más de posicionamiento, es decir, de cara a un futuro inmediato, que de disputa por la presidencia. Digamos que, de alguna forma, las coyunturas, las lógicas de la campaña electoral le han hecho, digamos, poder ganar la presidencia de la República. Eso ha sido democrático, ha sido la elección del pueblo, está muy bien, es legítimo, es decir, y ahora me parece que está en la fase de conformación de ese gobierno y habrá que ver quiénes son los titulares de la cartera, quiénes conforman el gabinete de ministros. Ok, voy a ir a Guayaquil nuevamente para pedirle a Nicole una apreciación sobre lo que han dicho, han tratado sus compañeros de panel, pero quizás detenernos en el equipo de gobierno. ¿Usted cree que Daniel Noboa tiene la posibilidad de convocar, de reclutar? Se habla de alrededor de 200, 250 que son los más cercanos del primer aro, del primer anillo de gestión gubernamental, y después alrededor de 2000 en un círculo más amplio, en un anillo más amplio. ¿Qué ocurre con los colaboradores del presidente Noboa? Buenas noches al pueblo ecuatoriano. Primero agradeciendo el espacio y pues comunicando. Ha sido una mesa de transición bastante notoria y obviamente a conocimiento ciudadano, donde nosotros vamos a estar enfocados bastante en la desocupación de los jóvenes, la desocupación juvenil y disminuir, en este caso, la inseguridad de nuestro país y obviamente generar empleo. El círculo que se va a trabajar obviamente es de poner, en este caso, a personas que sepan, conozcan de primera mano, en este caso con Jonathan, mi compañero aquí, asambleístas ya electos de la provincia del Guayas, seguimos en territorio, seguimos llevando de primera mano las necesidades de los ecuatorianos, del pueblo, de las calles. Quisiera quedarme en Guayaquil con Jonathan. ¿Hay alguna explicación, alguna referencia que usted nos quiera compartir sobre la presencia de Alberto Dajic en el encuentro con el presidente Lasso aquí en el Palacio de Gobierno? Bueno, el presidente electo y el propio, el señor Dajic, mejor dicho, hizo público acerca de que no es parte del gobierno ni será parte, sino que fue invitado como un asesor para conocer las cifras económicas. Pero el presidente Daniel Noboa tiene un equipo técnico de gente nueva, de gente capaz, no populista, porque ese es el daño que nos ha hecho la vieja clase política que debemos dejarla atrás. Por eso la presencia en el círculo, sobre todo de Daniel Noboa, de gente capacitada como la que hemos visto durante toda la campaña en primera y segunda vuelta. Nosotros no descansábamos y estaba un equipo que incluso fue anunciado por el propio presidente, hoy ya electo por los ecuatorianos. Gracias, Mauricio. Y el estilo de gobierno, se hablaba algo en la presentación de Belén, el estilo de gobierno. De hecho, Daniel Noboa es corto, digamos, en palabras, no hace discursos grandilocuentes, sino más bien exposiciones cortas. El estilo me parece interesante, ¿no? Sin duda, y lo más importante, Andrés, es que quien ejerce el cargo de presidente de la República lo haga con responsabilidad y con pleno conocimiento de cuáles son sus atribuciones y sus competencias de acuerdo con la Constitución, que sepa y tenga capacidad de dialogar no solo con los demás sectores políticos, sino también con los sectores sociales y con la ciudadanía en general, y que su estilo, más allá de si le acompaña o no su capacidad discursiva, sea de no estar de espaldas al pueblo ecuatoriano, sino de abrir el gobierno para que la ciudadanía pueda formar parte activa de los procesos de toma de decisiones. Daniel Noboa, Decio, es un misterio, es un enigma. ¿Qué apreciación tienes?
No, sí, yo creo que es un enigma, es decir, porque, digamos, su trayectoria política es limitada, es decir, ejerció como asambleísta durante el corto periodo de tiempo que duró, digamos, la legislatura esta saliente y concretamente la de la Asamblea Nacional tras la muerte cruzada o a partir de la muerte cruzada, es decir, es un periodo muy corto y, digamos, sus capacidades en gestión pública están por demostrarse, ¿no? En este sentido, efectivamente, es una incógnita, habrá que ver, y yo creo que enjuiciar un gobierno que no ha tomado todavía posesión, ni siquiera se han vestido, pues evidentemente sería muy atrevido y muy inadecuado, ¿no? Por lo tanto, bueno, habrá que esperar, es decir, cómo sean esos periodos de gobierno, ¿no? Quiero ir con Nicole en Guayaquil para pedirle una apreciación respecto a esto, en atención a que la expectativa nacional podría ser, bueno, que no hable tanto y que haga obras. Quizás esa podría ser esa expectativa, esa esperanza que le menciono, por favor. Claro que sí, Daniel es una de las personas que va a trabajar en pro y en progreso del país. Por algo nuestra campaña ha estado basada en la generación de empleo, en la seguridad, de generar seguridad verdadera. Por eso nosotros, en este caso, como asambleístas, nos vamos a enfocar a darle ese apoyo y ese respaldo desde la parte legislativa para poder cumplir con las promesas de campaña. Jonathan, ¿qué piensa usted respecto a la opción que han planteado algunos colegas suyos en torno a la consulta popular? ¿Usted cree que esa podría ser una vía para sortear ciertas dificultades que se le presente con la Asamblea? Mira, el momento político actual exige que los 137 asambleístas estemos unidos con el presidente de la República, Daniel Noboa, porque hoy ya no hay enemigos y adversarios políticos en estos momentos. En este momento hay un enemigo en común para todos. Ese enemigo en común está matando amas de casa, periodistas, políticos, académicos, abogados. Es la delincuencia. Ese es el enemigo que tenemos que vencer. Por lo tanto, en la Asamblea, yo estoy seguro que todos los movimientos y partidos políticos así lo han entendido. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Tú te puedes imaginar que nuestros planes de trabajo, que sean propositivos, es un plan de anticriminalidad, el Plan Fénix, nuestro plan de reactivación económica. Cuando hablamos del proyecto María, que yo lo he presentado, o microemprendedores, que le habla de dar trabajo a los mal llamados informales. María fue una mujer llevada en el balde de una camioneta, colgada por los metropolitanos. Esa mujer honesta, solo en este país la gente honesta es golpeada y el delincuente ya le dan hasta un ramo de rosas para cuando salga de la cárcel. Esas cosas son lo importante, lo urgente y lo necesario. Si nosotros presentamos propuestas, darles incentivos económicos a las madres solteras que se pongan un emprendimiento, también a jóvenes. Si hablamos del proyecto de Ley Adán, o de lucha contra las enfermedades catastróficas. Adán fue un niño que murió de leucemia. El único obstáculo que tuvo Adán para vencer esta terrible enfermedad es el mismo que tenemos la clase media y los escasos recursos. No tener plata. Hay un presupuesto en salud de 3.500 millones de dólares. ¿Hay esa plata en los hospitales? Ni hay paracetamol. Eso es lo urgente y necesario. Entonces, el mecanismo democrático de apoyar las propuestas de leyes económicas urgentes de 30 días en la Asamblea debe existir, con 137, con 130, con 121 votos, pero debe existirlo. ¿Quién se puede oponer a que la gente tenga seguridad, trabajo, salud? En mi sano juicio, por más que seas de izquierda, derecha, radical, hoy estamos unidos con una camiseta que se llama Ecuador. ¿Tú, Decio, ves la posibilidad de un acuerdo, de una alianza entre el correísmo y el gobierno de Daniel Noboa? Bueno, eso debería ser el deber ser, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero me parece que la realidad política de este país nos ha demostrado otra cosa, ¿no? Históricamente, ¿no? Entonces me parece que hay agendas personales de los asambleístas, no hay estructuración de los partidos políticos, por lo tanto muchos candidatos se montan en los partidos políticos porque es una plataforma, es decir, para poder correr en las elecciones. Estoy pensando tanto en el legislativo como en el ámbito presidencial. Esto significa al final que eso genera agendas propias, no hay una hoja de ruta del partido, no hay un marco, digamos, de ideológico, ni hay un proyecto, ni un programa, y esto significa que al final te ves, digamos, hipotecado para generar consensos necesarios en la Asamblea Nacional, tener que negociar agendas que no son pro país, sino que son más bien de intereses tal. Y claro, la cercanía de las elecciones del 2025 contamina esto, y muchos estarán pensando, me quemo con el gobierno de Daniel Noboa. Pero Andrés, yo creo que más bien la cercanía de las elecciones del 2025 son una oportunidad para demostrarle al país que es posible dar resultados.
si es que hay alguien, desde el presidente electo Noboa hasta los propios nuevos legisladores que van a buscar su primera elección efectiva en febrero de 2025, tienen la gran oportunidad de demostrarle al país que son distintos a aquellos que se fueron por la muerte cruzada o aquel gobierno que está por terminar. Los resultados rápidos en materia de seguridad, economía y lucha contra la corrupción pueden resultar más bien un aspecto positivo de cara a lo que será el proceso electoral. No te olvides que el gobierno podría entrar en funciones, igual que la Asamblea, durante los primeros días de diciembre, y la convocatoria al año electoral tendrá lugar en febrero de 2024. Sin duda. Vamos a hacer una pausa, Mauricio y amigos del panel. Tenemos información publicitaria. En un instante retornamos. Seguimos con más, amigos. Uno de los retos que tendrá el nuevo presidente será alcanzar la tan anhelada gobernabilidad. ¿Lo logrará? Veamos cómo estaría compuesta la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana tiene 52 curules. Construye alcanzó 29 representantes. El Partido Social Cristiano tiene 14 legisladores. La Alianza ADN también tiene 14. Actuemos tiene 8 asambleístas. Pachacutic suma 5 legisladores y de otros movimientos se suman 15 en total. Así las cosas, ninguna organización política tendría la mayoría. Recordemos que se requieren 70 votos para alcanzar la mayoría absoluta y 92 para la mayoría calificada. Por lo tanto, se requerirá hacer alianzas. Pero ¿cómo realizar esas alianzas? ¿Cómo hacerlas sobre la mesa sin convertirse en pactos a cambios de la entrega de ministerios, hospitales, entre otras cosas? ¿Y cómo evitar que la Asamblea Nacional vuelva a convertirse en un organismo obstructor? Vamos contigo, Andrés. Gracias, Belén. Y es lo que planteaba el asambleísta Parra, la posibilidad de hacer una alianza, de hacer un entendimiento, una especie de unidad nacional en el Parlamento para atender los graves problemas nacionales. ¿Es posible eso, Decio? Insisto un poco en aquello. Sí, bueno, yo vuelvo a repetir, quiero decir, me parece que eso debería ser la cercanía de las elecciones enturbia. Yo creo que la cercanía de las elecciones enturbia eso porque, digamos, la política es conflicto. Es decir, si existe política es porque existe un conflicto. Es decir, conflicto de intereses, conflictos ideológicos, conflictos de visiones con respecto a por dónde debe ir el país y cómo debe estructurarse la sociedad, etcétera. Y esto significa que, digamos, esos conflictos se tienen que dar en el marco electoral. Si no se dan, es decir, difícilmente, es decir, se puede competir electoralmente. Bueno, pero entonces, me parece que la coyuntura obliga de alguna forma a que se tensen las posiciones, digamos, de disputa en el marco político nacional, de tal forma de que se marquen las diferencias de cara a la próxima campaña electoral. Entonces, el contexto no ayuda más allá de la historia del Ecuador. Bueno, pero nos podemos unir en ciertos temas. Por ejemplo, la seguridad es un asunto en el que podríamos estar todos los ecuatorianos. La recuperación del empleo, el tema del IES, de la seguridad social. O sea, si hay unos 3 o 4 puntos en los que nos podemos poner de acuerdo. Y fundamentalmente el tema del empleo y fundamentalmente el tema de la seguridad, porque han sido los elementos que transversalizan, que forman parte de la alarma social que vive este país. Yo creo que eso es fundamental, pero entendamos bien las cosas. Este gobierno tiene 17 meses de gestión, este gobierno que va a entrar, que no son 17 meses de gestión, vamos a hablar claro, porque cualquier, digamos, proceso en política pública lleva aproximadamente entre 3 y 4 meses. Quiero decir que réstale eso para poder subir un proceso al sistema de compras públicas, etcétera. Quiero decirte, te das cuenta de que el tiempo es muy limitado y se va a echar encima la campaña electoral. Y vuelvo a repetir, una campaña electoral hay que marcar las diferencias si quieres disputar, y me parece que esto juega en contra, digamos, de la gobernabilidad del próximo gobierno, más allá de que lo haga bien o mal. Y hay un tema central, que todas las aspiraciones, anhelos o propuestas del presidente Noboa tienen que hacerse con dinero. Y no hay plata, Mauricio. ¿Tú ves la posibilidad de modificaciones, de reformas, de decisiones estructurales, subsidios, impuestos? ¿Qué crees tú? Andrés, el mayor problema, diría yo, con el que empieza el gobierno de Daniel Noboa
es el hecho de que por culpa de la muerte cruzada ni siquiera hay los tiempos necesarios para discutir de la manera adecuada un presupuesto. Entra con un presupuesto cerrándose 2023 y prorrogado para el año 2024. Daniel Noboa entra además con el Plan Nacional de Desarrollo de Guillermo Lasso, porque no nos olvidemos que no va en 17 o 18 meses a construir un nuevo plan nacional. El Plan Nacional de Desarrollo es 2021-2025 y tendrá que ajustar su plan de gobierno a ese Plan Nacional de Desarrollo cuatrianual, que es con el que recibe el país en esta situación extraordinaria producto de la muerte cruzada. Y recibe con fenómeno del Niño, recibe sin los ingresos petroleros del Yasuní y con vencimientos de la deuda en el próximo año. Y con baja en la producción petrolera, porque por mucho que el precio del petróleo esté al alza producto de los conflictos internacionales y otros elementos, sabemos que lamentablemente la situación del país es crítica. Y en ese sentido, la transición nuevamente juega un rol fundamental, que Daniel Noboa conozca con claridad cuáles son las condiciones económicas en las que recibe el país, cuánto es el hueco fiscal de 2023, cuáles son las perspectivas para lograr acuerdos con las multilaterales, qué viene para 2024. El fenómeno del Niño sabemos que se aproxima, pero ¿y quién sabe qué otras cosas puedan suceder en el camino? La recesión económica puede producir incluso una baja en la recaudación tributaria. ¿Cómo lidiar con esos temas? Lo óptimo, y ahí sí rescato una frase de la campaña de Daniel Noboa, cuando no se roba, la plata alcanza. Cuando no hay sobreprecio, la plata alcanza. Así es que, de nuevo, espero que este gobierno, aunque tenga 18 meses, demuestre desde el primer día integridad, transparencia, honestidad y voluntad de luchar contra la corrupción. Vamos con Guayaquil. Nicole, su apreciación de lo que se ha señalado y, claro, esta necesidad de tener, sin duda, cuando empieza un gobierno tenemos la esperanza, tenemos el anhelo de que le vaya bien al presidente, eso nos conviene a todos, pero desde la perspectiva de ustedes, que son asambleístas de ADN, del movimiento de Daniel, ¿cuál es la apreciación? La apreciación aquí es que todos tenemos que trabajar de manera unida. La bandera, como lo mencionaste, como se menciona, es Ecuador. Luchar y realmente sacar adelante al país de la inseguridad, darle verdadera seguridad. Es por eso que desde el equipo, en este caso, desde la Asamblea y desde la bancada ADN, vamos a trabajar y obviamente con el tema de materia, leyes urgentes económicas para que den estos resultados positivos. Por algo... Daniel, en este caso, desde el Ejecutivo, va a enviar cada mes temas de proyectos económicos para realmente salir adelante, salir a flote, incluso con el tema de la generación de empleo, que algo es nuestra propuesta, sigue siendo nuestra propuesta de campaña para realmente llegar a cumplirla, incentivar, a darles incentivos tributarios para que haya un universo más grande de aportantes y de afiliados y que nosotros podamos comprobar al fin y al cabo, mediante los ministerios de trabajo, que se ha cumplido esa regla como tal. Perfecto. Me quedo nuevamente con Guayaquil, asambleísta Parra. Uno de los reclamos o cuestionamientos que se ha formulado al actual gobierno, al del presidente Lasso, es la falta de gestión. Uno aspira a que el presidente pueda dar órdenes, disponer acciones, que funcionen los servicios, me refiero al registro civil, a la Agencia Nacional de Tránsito, a los servicios. ¿Cuál cree usted que puede ser el aporte del presidente Noboa con ese liderazgo, con ese empuje, con esa capacidad de autoridad para dar órdenes y disponer que haya una gestión eficiente, por favor? Primero, su capacidad, su energía y su amor por servir al país. Cuando Parra decide caminar en este proyecto político junto a Daniel Noboa, lo hice porque es un hombre que no tiene un pasado político nefasto, no es corrupto, no ha transado al muy por estilo del viejo país del pacto de la regalada gana con los políticos de siempre. Por eso incluso Noboa fue elegido el presidente de los ecuatorianos. Ese mismo mensaje es el que le ha llegado a las otras tiendas políticas y tendrán que renovarse o cambiar al momento político actual. No es lo mismo lo que vivimos hace 2, 3 años o hace 5 años a lo que estamos viviendo actualmente. Por eso se da el triunfo de Daniel Noboa. Ahora,
31.503 millones de dólares en un presupuesto 2023. Yo le pregunto, alguien me decía es que no va a tener gobernabilidad en la Asamblea. Va a haber gobernabilidad. Pero Daniel Noboa tiene la voluntad política, tiene los pantalones bien puestos, para que, por ejemplo, hayan medicamentos en los hospitales, porque para eso no necesitas a la voluntad de 137 almas en un edificio llamado Asamblea Nacional. Para darle chalecos a los policías, no necesitas a la Asamblea Nacional. Como tiene el plan técnico para acabar con la delincuencia, para reactivar económicamente su equipo de asambleístas, no vamos a alzar la mano. Nosotros vamos a apoyar un plan de trabajo, pero también llevamos nuestras propuestas. Ahí te mencioné 2 proyectos de leyes importantísimos. En su sano juicio, ¿quién se pudiera oponer de las otras tendencias políticas al progreso y bienestar de los ecuatorianos? Lo importante es que las otras tendencias y movimientos políticos entiendan que el país ya no quiere lo que pasó en el 2021, porque algunos somos de memoria corta, ¿no? Nos encanta olvidar ciertas cositas, somos selectivos. Pactaron algunos compadres con espaldas al pueblo. Nosotros, el pueblo ecuatoriano, al darle el voto a Daniel Noboa, le ha dicho, queremos que hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer, que es un pacto, sí, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como debe ser siempre. Bajo esa lógica, el reparto del viejo país no puede aparecer en este nuevo proceso de selección de autoridades o de mayoría en asamblea para apoyar incluso una agenda coyuntural urgente y necesaria como la que tiene Daniel Noboa. Porque en este momento lo urgente es que no sigan muriendo niños inocentes donde un infeliz le da bala y no sigan teniendo la gente que buscar empleo y no encuentran ni siquiera poder trabajar informalmente porque alguien les da garrote en lugar de oportunidades. Eso es lo que nosotros vamos a corregir, y no solo ADN, sino también con el presidente Daniel Noboa, pero los 137 asambleístas. Gracias, asambleísta Parra. Mauricio, el escenario parlamentario es uno, y ahí se maneja la política, digamos. Pero hay otro escenario, lo que denominamos normalmente las calles. ¿Qué ocurre con el movimiento indígena, que ya ha dado una alerta? ¿Qué sucede con ambientalistas que estarán pendientes al tema del Yasuní? ¿Qué ocurre con los temas de género? En fin, o sea, hay otro escenario también, ¿eh? Por supuesto que sí, Andrés, y creo que hay que separar las cosas, porque quien va a reclamar por el resultado de una consulta y su efectiva implementación no puede ni debe ser comparado con un movimiento que viene antes de posesionarse el presidente con un pliego de peticiones exigiendo que si no son atendidas se, en ese caso, esté frenteando las consecuencias. Yo creo que eso es totalmente inadecuado. Primero, hay que dejar que el presidente inicie el gobierno, que empiece a ejecutar, que al menos, ojo, que no hay esos 100 días de paz y de calma que se da coloquialmente, porque 100 días y prácticamente se pasó la tercera parte del gobierno, pero lo que se espera es ver algo de resultados para al menos saber por dónde va el gobierno de Daniel Noboa. No es cuestión de simplemente decir el plan de gobierno es este o esto es lo que va a pasar con la Asamblea, porque sabemos que el inicio formal de acción, de ejecución, se verá solo desde el día en que tome posesión del cargo, firme los primeros decretos, constituya su gabinete y se vea voluntad política de acción en servicio de los ecuatorianos. Como dijo Decio, que me gustó la palabra, que se vista. O sea, que se vista ya de presidente. Que tome posesión formal del cargo. En este momento, Daniel Noboa es presidente electo. Está entendiendo, hasta su posesión, la dinámica del país que va a recibir. Está conformando su gabinete. Esperemos que no pase como pasó con el gobierno de Guillermo Lasso, que recordarás tú, el día que tomó posesión del cargo dijo, disculpen, pero mi gabinete no está completo, me faltan algunos cargos por definir. Esas cuestiones son nefastas, porque en este momento el país quiere resultados inmediatos, quiere ejecución inmediata, no quiere excusas, no quiere que después se le diga, el Ministerio del Interior no ha podido ejecutar más que el 5% de su presupuesto porque no queremos formar parte de procesos corruptos. Excusas de mediocres al frente de las instituciones del Estado no tienen cabida en un gobierno corto como este. ¿Qué ocurre con la juventud del señor presidente Noboa? ¿Cómo leer aquello frente a lo que se ha señalado? Que el gabinete debería ser juventud y experiencia, Decio. Yo creo que la juventud del presidente electo es lo que le dio el triunfo electoral. Es decir, hay una ley en ciencias en ciencias políticas o concretamente en sociología electoral que viene a indicar algo así que cuando irrumpe un segmento joven con peso en el censo electoral, que es el caso ecuatoriano, ¿no? Que tiene un peso muy importante los jóvenes dentro del censo electoral y no encuentran representación, digamos, en el abanico de ofertas electorales, tiende
mande a votar por, digamos, alguien que considera nuevo y que además plantea, digamos, algún tipo de discurso o lógicas de comunicación disruptivas. Me parece que esto es lo que le dio la victoria a Noboa. Esto no significa convencimiento. Estoy hablando de que cuando no se identifican, tienden a, ¿no? Es decir, o sea, hablemos claro, el voto de Daniel Noboa es el voto de la primera vuelta, como el voto de cualquier candidato electoral. Es el de la primera vuelta. La segunda vuelta es otra cosa, binaria, donde ya se trasladan votos de otros. Y el voto de Daniel Noboa son 2.350.000 más o menos electores, que eso significa sobre el total del censo electoral, 3.100.000 y pico mil, 13 millones, perdón, 100 y pico mil, 17.6%, así en números redondos. Ese es el voto de Daniel Noboa. Nada diferente de lo que nos pasó en el 2021. Pero eso que estás diciendo significa que es muy frágil estamos en un gobierno que tiene, efectivamente, que tiene fragilidades, es decir, porque esa es la situación política nacional, es decir, es la misma fragilidades que tenía el gobierno de Lasso, y los discursos sobre que la Asamblea van a ser tal, recuerden los discursos del 2021 sobre la Asamblea, esto va a ser diferente, Guadalupe Llorí, o sea, si quieres hacemos memoria de esto, que ha sido el pasado inmediato, o sea, no hay nada nuevo aquí, es decir, ahora hay que demostrar, es decir, y esto es lo que tiene que hacer el presidente y su equipo de gestión, demostrar, ¿sí? Porque el descontento con la política en este país es generalizado, la brecha entre sociedad y establishment político es brutal, la gente no se cree nada y la gente ha votado, y vamos a hablar claro, porque en este país es obligatorio votar, ha votado con un dedo en la nariz y otro en la papeleta, porque el que no vota comete una infracción administrativa y eso te pasa luego su factura. Entonces, porque si no hubiese, digamos, obligación de voto, posiblemente tuviésemos un ausentismo electoral parecido al de Colombia. Y de hecho votaron por Noboa porque es el menos político de los políticos. ¿Y por qué representaba? Ha sido capaz de representar, digamos, lo nuevo frente a lo viejo, que no es una cuestión ideológica, no era una cuestión izquierdas-derechas, como estaba planteando el correísmo, ni era esa la fractura, digamos, social existente, sino más bien la gente estaba buscando algo nuevo. Es decir, algo nuevo buscó con Lasso también, y Lasso nos demostró que la incapacidad llevada al límite no se distingue mucho del sabotaje en la gestión. Vamos entonces con Guayaquil. Jonathan, su apreciación. Habíamos señalado hace unos momentos ¿quién es Daniel Noboa? Hay referencias en Google, si tú te metes, Mauricio, de que se registra como centro izquierda. ¿Qué es ideológicamente Daniel Noboa, por favor, Jonathan? Es un hombre de centro izquierda, con principios, con valores. No tiene el pasado político nefasto que necesitamos ahora olvidar, porque esa es la clase política que nos ha llevado al hueco en el que estamos. Estas peleas entre compadres, amagando, se pegan un buen whisky después detrás de la tarima y al pueblo, pues que, disculpen el francés, que se friegue, ¿no? Eso es lo que no queremos y por eso ha sido elegido Daniel Noboa como presidente. Un hombre que, con su historia de un empresario, que a diferencia, porque alguien dice por ahí que lo quieren comparar, no, es un hombre que ha generado empleo. El empresario, el emprendedor en este país es el que la suda, el que contrata, el que pone el capital, las ideas, el proyecto, el que va a sacar los permisos, la patente, etcétera. Te piden hasta ahora hasta el acta de función de Atahualpa para sacar un emprendimiento. Y esas personas son las que tenemos que apoyarlas como vamos a hacer en el plan de trabajo. Y eso representa a Daniel Noboa. Nosotros como asambleístas, también una ideología de centro izquierda moderada, hemos entendido que el camino no es ni el radical de la derecha ni el de la izquierda. Porque yo le hago una pregunta a ustedes, panelistas y amigos televidentes. La gente come en este momento con la ideología. Porque Dayana, que la sacaron de la esquina, que vendía pasteles porque a alguien no le gustó, ella no le llevó el plato de comida a su hija. ¿Usted cree que le importan las peleas entre compadres de derecha o de izquierda? Ella quiere que se ejecute el proyecto de Ley María o microemprendedores que ADN, con Parra y bajo el apoyo de Daniel Noboa, vamos a ejecutar para generar empleo a las mujeres madres solteras. Tenemos el 52.4% de la población económicamente activa en la informalidad. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Por ejemplo, en Guayaquil, una ciudad que se formó por el negocio formal e informal, pero solo en esta ciudad o en otras ciudades del país les das garrote en lugar de oportunidades. Esa es la línea de Daniel Noboa, el humanismo y servir. Por eso es que nosotros no es que ganamos y nos fuimos a la casa a dormir. No, señor. Al día siguiente, se los dije a ustedes al inicio de esta entrevista, ya estábamos en el territorio, metiéndonos en Durán. En Durán, sí, señores, donde están lamentablemente matando a todo el mundo y robándole a todo el mundo. Ahí estuvimos con la gente, porque necesitábamos llevar obviamente las soluciones que nos habían pedido, y así va a ser durante todo este tiempo hasta que obviamente podamos elevar el nivel de vida de los ecuatorianos, que en este momento estamos lamentando el desempleo y la inseguridad. Vamos con Nicole un momentito para pedirle su apreciación de aquello que acabamos de escuchar.
ha subrayado, Jonathan, el hecho de que es un empresario. ¿Hay el riesgo de que este sea un gobierno de empresarios? ¿Tendrá la capacidad, Daniel, de abrir, por ejemplo, su gabinete para expresiones de otros sectores sociales? Con eso vamos a terminar este segmento. Nicole, le escuchamos. Como es bien mencionado, Daniel tiene su experiencia siendo empresario y sobre todo generando empleo. Su familia, toda su familia ha generado empleo por más de 25 años. En este caso, lo sigo mencionando, estamos para generar, estamos para solucionar la crisis que en nuestro país abunda, la inseguridad, el desempleo, cómo madres solteras tienen que salir a las calles y no son tomadas en cuenta de una u otra manera. Es por eso que nosotros estamos comprometidos con el ecuatoriano, con los guayacenses, con los guayaquileños, con todas nuestras provincias hermanas. Nosotros tenemos que trabajar en pro y beneficio para todos, para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, para que más adelante seamos notados internacionalmente y a nivel macro, para que digan, Ecuador está saliendo adelante, Ecuador está en el mapa de la generación de empleo. Perfecto, Nicole, muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Hacemos una pausa y volvemos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. Este es el tercer segmento, como dijimos, de Hora 25 y quisiéramos un poco ir resumiendo lo que se ha dicho durante este boletín, durante este programa. Quisiera ir con Jonathan para pedirle una apreciación. Jonathan, ¿ustedes aspiran a la presidencia de la Asamblea? ¿Qué acciones están realizando para tener un bloque significativo que les permita la gobernabilidad, por favor? En ADN, los asambleístas y el proyecto de gobierno, lo que tenemos grande es el plan de trabajo y las ganas de servir a la gente. El ego, eso se lo dejamos a la vieja clase política. Nosotros no estamos preocupados por el reparto y todo esto que ha caracterizado a esa clase política que ha sido castigada en las urnas. No obstante, es un justo reclamo y deseo que puede ser de cualquiera de los 137 asambleístas. Lo importante es que en esta mayoría que se arme, yo quisiera que sea de 137 asambleístas, en materia de seguridad, empleo y salud y también de la educación, porque estamos hablando de la desocupación juvenil. Tú tienes a 600.000 ninis que ni trabajan ni estudian. ¿Qué estamos haciendo con 600.000 jóvenes que pueden ser potencialmente víctimas de la depresión de bandas delincuenciales? Hacia eso apuntamos con nuestro plan de trabajo. Por lo tanto, en la Asamblea debe primar que cualquiera que sea el presidente, los vicepresidentes y los vocales o las presidencias de comisiones, sea por una mayoría no coyuntural o por el reparto o por el secuestro de la estructura del Estado. Porque a lo que la gente le interesa es que si se arma una mayoría, no sea solo para el puestito, sino para ejecutar esa agenda importante que va a solucionar los problemas de la gente. Así que nosotros hemos conversado con todas las bancadas, como es en democracia, es sano, tiene que conversar con todos porque aquí no se está escondiendo detrás de una tarima. Estas son conversaciones que vamos a hacerlas públicas, porque lo que queremos es, hermanito, aquí está nuestra agenda, estamos generando empleo, nuestra agenda no contiene vulneración de derechos, no es que tienes 2 vaquitas, te quitamos una, no tiene mejor dicho, tiene mano dura al delincuente y tiene finalmente protección para la gente buena y honesta de este país. ¿Quién se puede oponer a armar una mayoría que supere los 70 votos, pero sobre todo de 137? Esa es nuestra línea. Espero y aspiro que la clase política en general ha entendido el mensaje del pueblo ecuatoriano en las urnas. Ahora, Decio, ¿se podría pensar que el presidente puede llevar adelante una serie de acciones, de decisiones sin necesidad del Parlamento de la Asamblea Nacional? No, es decir... Hay cosas que sí se pueden hacer. Pues. Hay cosas que se pueden hacer, porque por ejemplo, concesionar las vías, las carreteras para que estén en buenas condiciones. Por supuesto. Mejorar el registro civil, mejorar la Agencia Nacional de Tránsito, esas cosas pueden hacer. No, hay una parte de la gestión, evidentemente, que tiene que ver con la capacidad ejecutiva, ¿sí? Es lo que no hemos visto en el gobierno de Lenín Moreno ni lo que hemos visto en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿sí? Capacidad ejecutiva, saber gestionar la política pública. Verás que la política pública la gestión
gestión de política pública no tiene nada que ver con la capacidad de gestión en materia del sector corporativo privado. Nada que ver, ¿eh? Los mecanismos son diferentes. Hemos estado con un gobierno corporativo. El gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno corporativo. Es decir, su próximo candidato presidencial, que apunta a ser el actual canciller, es quiero decir, es un CEO, ¿no? O sea, quiero decir con esto de que hemos estado en un marco de gobiernos que han sido capaces, es decir, o individuos que han formado el gobierno, que han sido capaces, digamos, de dinamizar sus empresas, de gestionar adecuadamente sus sectores, en ese ámbito, exactamente, y luego han tenido problemas muy serios en la gestión de lo público. Es de esperar que este gobierno haya sido, digamos, atento a esta situación y no cometa el mismo error. Sí, pero evidentemente me parece que hay una parte que tiene que ver con la gestión y otra parte que tiene que ver con la lógica normativa, es decir, la generación legislar, es decir, para generar las condiciones para X objetivos. Y esas, digamos, esa lógica de legislar es un marco que se dirime en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, evidentemente, el legislativo, el poder legislativo tiene una función fundamental, digamos, en la gestión de gobierno. Hay, digamos, 5 poderes en la Constitución ecuatoriana. ¿Qué piensas de esto, por favor, Mauricio? Yo creo, Andrés, que hay que partir de comprender que hay cuestiones que en la Asamblea Nacional no pueden empezar de cero. Hay proyectos de ley que quedaron listos para votación. Hay proyectos de ley que se encuentran listos para segundo debate. Hay cuestiones urgentes y prioritarias como una ley de gestión de riesgos a propósito de la llegada del fenómeno del Niño. Comprendo que habrá bancadas y que habrá legisladores individualmente con opción de proponer proyectos de ley, pero el tiempo promedio de aprobación de una norma en la Asamblea Nacional es de 2 años, tiempo que no lo van a tener durante este corto mandato. Así es que sería mucho más sensato que quienes incluso entren a la Asamblea Nacional de cualquiera de los bloques sepan ya a lo que van en cuanto a la agenda legislativa. ¿O vamos a tener acaso en este momento a un presidente, vicepresidentes, vocales y jefes de bancada que se sienten a consensuar una nueva agenda legislativa con todo el proceso que eso trae? De ninguna manera. El presidente, por supuesto, que puede ejecutar de manera directa para que no pase vergüenzas como el gobierno saliente de ejecuciones presupuestarias en algunos ministerios menores al 10% en cuestiones como la seguridad o la vialidad. Para ello sí, no necesita de la Asamblea Nacional, pero para otras tantas cosas, incluso para el contrapeso político y para la fiscalización, contar con ese órgano legislativo. Es que el Parlamento juega un rol fundamental en la democracia, que es justamente la fiscalización. ¿Cuál es el primer poder del Estado, Andrés? No, de ley el Parlamento, pero para obstruir también puede servir. Por supuesto, y en eso diría yo que Daniel Noboa parte con una ventaja, también la de los tiempos, también la del tema de que es prácticamente imposible que pueda ser objeto, bueno, sabemos que en política siempre hay posibilidades, de un nuevo intento de destitución por la vía de la muerte cruzada, pero en este caso lo que se espera por parte del país es que contemos con una asamblea, insisto, responsable, en la que los 137 legisladores al menos tengan un inventario de lo que van a recibir al momento de tomar posesión del cargo. Ahí también, Andrés, es importantísima y vital una transición. Y entonces ese es el rol del Parlamento, el rol del Ejecutivo. ¿Qué debemos esperar? Eficiencia en la gestión, capacidad de, digamos, de ser ejecutivo, sí, apuntar bien con la política pública y 4 elementos que son los que la gente va a valorar al final, que son los que componen un liderazgo. La imagen del presidente después de este año y medio de gestión, digamos, la credibilidad institucional, la confianza y su capacidad en los resultados, es decir, su labor en la gestión, que es urgente y que no es fácil, ¿eh? Es decir, porque en tan corto periodo de tiempo, digamos, generar política pública capaz de disminuir adecuadamente, digamos, el nivel de violencia existente o de generar empleo, es un reto, y ese es el reto que enfrenta el actual gobierno y el que enfrentaría cualquier otro que hubiese llegado en una situación como la que ha dejado este país el gobierno actual. Ok, vamos con Nicole. Nicole, esta necesidad de tener optimismo, de tener esperanza, que yo le preguntaba hace unos momentos. ¿Estamos en condiciones de pensar que va a ser exitosa la administración del presidente Daniel Noboa? Por favor. Siempre hemos estado abiertos a trabajar de manera en un solo puño para realmente sacar adelante.
nosotros, en este caso, como nuestra tarea del equipo legislativo desde la Asamblea, estamos para apoyar al Ejecutivo, para darle la respuesta. Realmente aquí todos tenemos que darle la gobernabilidad a nuestro presidente electo, Daniel Noboa, para poder trabajar, porque el ecuatoriano ya está cansado, de que siempre se arme, perdón la expresión, el espectáculo dentro de estas representaciones de la ciudadanía, en este caso la Asamblea, el asambleísta, de que se van por las ramas y no priorizan lo que es de manera urgente, la seguridad, la generación de empleo, incluso de que darle la desocupación juvenil y que los chicos ya salgan de las calles, que los chicos entren a las universidades, que los chicos tengan educación de calidad, que los chicos puedan incluso tener su primera experiencia laboral de una manera que pueda ser llevadera y para que ellos puedan llevar el sustento económico a su familia y obviamente, ¿por qué no?, también seguir formándose profesionalmente. El ecuatoriano quiere respuesta, quiere soluciones, quiere hechos y no tantas palabras. Perfecto, muchísimas gracias Nicole, muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado aquí en la ciudad de Quito y por cierto también en Guayaquil. Gracias a la audiencia, felicidades Ecuador.